Muy buenos días, hermanos, hermanas. Maranata, Cristo viene. Nuevamente bienvenidos a este canal adventista e historicista. En esta oportunidad vamos a estudiar una temática relacionada a 1888, pero que dicha controversia se ha expandido hasta nuestros tiempos. No como una gran temática en que la gente se ocupe de eso, pero han habido varias personas que han venido a preguntarme acerca del tema que vamos a estudiar. Por eso lo estimo conveniente aclarar, porque el ejercicio de aclarar este tema nos va a llevar también a aclarar la ley de Dios. Nos va a llevar a entender un poco más la ley y comprender que nosotros como adventistas no somos salvos por guardar la ley, sino que en el hecho de que ya somos salvos, guardamos la ley. Es como decir, yo no respiro para estar vivo, sino porque vivo respiro. Entonces la situación es que en 1888 se encontraba la iglesia inmersa en una división entre un grupo pequeño que quería mantener las doctrinas que Dios había revelado en 1844 hasta 1888, y había un grupo denominacional ya organizado que se había unido al Estado y que pretendía seguir adelante en el adventismo, abandonando los fundamentos que Dios dio a los pioneros y al linaje de White en el comienzo del movimiento adventista. Eso lleva como consecuencia al cambio de religión, como el linaje de White lo participa y lo profetiza en sus textos. El cambio de los fundamentos llevó a que se cambiara la religión. Así que al cambiar la religión se cambia la mente, el pensamiento, y con ello se cambia la doctrina. Pero para que el error parezca verdad, siempre el error debe llevar algo de verdad. Entonces vamos a entender cuál es el ayo. Quizás sea para ti tan importante o no, como lo es para mí, pero si me acompañas al final del estudio, vas a entender por qué creo que es importante. Quizás no sea un tema de salvación, pero al final creo que sí lo es. Porque si tú crees que guardando la ley te ganas el cielo, entonces eso es fariseísmo. Y eso se dejaba de ver en el presidente de la Conferencia General, Butler, en aquella época. Y eso representaba el corazón y la mente, el espíritu de toda una congregación, de toda una organización que estaba detrás de este presidente de la conferencia llamado Butler, quien tenía una disputa abierta con Waggoner por este asunto. Ya vamos a entrar en detalle. Quiero pedirle ahora que me acompañen en oración, porque vamos a estudiar la Escritura y necesitamos la autorización y la capacitación del Señor. Padre nuestro que está en los cielos, sea alabado, glorificado, bendito y exaltado su nombre santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que la sangre de Cristo nos laves y nos limpie de toda maldad. Confesamos nuestros pecados delante de ti en forma personal y te rogamos, Señor, que nos limpies, nos laves y nos purifiques, nos emblanquezcas y nos permitas ser parte de los entendidos. Te suplicamos, Señor, que nos uses con poder para también compartir y extender tu evangelio a otras personas, pero primeramente compartiéndolo y extendiéndolo con nosotros mismos y en nuestros hogares. Te rogamos, Señor, que nos hagas personas de ejemplo, que puedan ver las personas a Cristo en nosotros, pero sobre todo, que tú, Jehová, Padre eterno, puedas ver a tu Hijo Jesús en nosotros. De esa manera estaremos listos para ser trasladados al cielo y vivir con nuestro Señor para siempre. Te pedimos, Señor, que nos visites en esta hora con tu Espíritu, que nos autorices a hacer este estudio, que nos capacites con ese Espíritu Santo, con la sabiduría del cielo, y nos llenes de tu resplandor, de tu presencia y de tu fuego santo, que es el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos humildemente
pidiendo la unción del Espíritu de Dios. Amén y amén. El ayo. ¿Cuál es el ayo? En el libro de Gálatas, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 se presenta esta cuestión. ¿Cuál es el ayo? Y vamos a revisar en primer lugar cuál fue la situación que se vivía en 1888. Así que entendamos las posturas de Jones y Waggoner en relación a la postura de la Asociación General y del presidente de la Asociación General de aquel entonces, el pastor Butler. Todo adventista ha oído alguna vez algo sobre la Asamblea de Minneapolis en 1888, donde 90 delegados, reunidos en una modesta iglesia de esta ciudad norteamericana, se reunieron. ¿Qué fue entonces lo importante de esa reunión? ¿Qué se trató? Más aún, ¿qué repercusión tiene para nosotros en nuestros días dicha reunión, dicha asamblea en Minneapolis en 1888? De eso diremos que 3 personas jugaron un papel muy importante en este encuentro. La primera persona de ellos fue la profetisa o la profeta del pueblo remanente adventista, Elena G. de White, fundadora además de la iglesia. A su derecha se encontraba A.G. Waggoner y a su izquierda A.T. Jones, pastor de la iglesia del tabernáculo en Battle Creek. Esto representa un antitipo de Moisés, Josué y Caleb. A.T. Jones entonces se encontraba enfrentado a Urias Smith, quien sostenía que uno de los 10 cuernos de Daniel 7 eran los hunos, mientras que el pastor Jones declaraba que eran los Alemani. Hoy sabemos que Jones tenía la razón por sobre el teólogo Urias Smith. Paralelamente, A.G. Waggoner se encontraba en confrontación doctrinal con el presidente de la Asociación General de entonces, el pastor G. E. Butler. Y el tema en discusión era Gálatas, que es lo que vamos a estudiar hoy. Butler representaba el sentir de la asociación de entonces, que creían que el ayo o tutor mencionado por Pablo en el libro de Gálatas, puntualmente el capítulo 2 y el capítulo 3, era la ley ceremonial. Y Waggoner declaraba que se trataba de la ley moral o 10 mandamientos. Esto es una fuerte evidencia que la Asociación General vivía y aún vive en el legalismo, y creían y creen ser salvos por obra o por guardar el sábado. Así se llega a Minneapolis y a la asamblea de 1888, donde el pastor Butler, luego de caer en una disputa personal contra Waggoner y Jones, quien los trató en forma despectiva de friendlings, que traducido es pipiolo, que es un término que se utilizaba en el siglo XIX para menospreciar a los jóvenes de entonces como rebeldes y sin posición. Y tras ser reprimido por Elena G. de White, se excusó de asistir y envió a un delegado de apellido Morrison a la Conferencia General de Minneapolis. Entonces entendemos que en esa conferencia, en 1888, el Ted Wilson de aquel entonces, J. E. Butler, no asistió, porque se sintió quizás avergonzado o atacada a su autoridad de parte de el profeta Elena G. de White, entendiendo que este pastor debió ser teólogo, estudiado en alguna escuela de teología. Y es por eso que estas personas como Urias Smith y Butler tenían una idea distinta a lo que Elena G. de White o a lo que Jones y Waggoner tenían del Evangelio. Y eso demuestra una división que hay en el adventismo hasta el día de hoy, entre el mundo verdadero adventista historicista, el verdadero adventismo historicista, que cree tal cual Elena G. de White, los pioneros y Jones y Waggoner, como Dios le reveló en toda su totalidad el mensaje a Jones y Waggoner en 1888 puntualmente. Y lo que creen los teólogos dentro de la organización,
que se ufanan al decir que tienen más luz o que han desarrollado una mayor luz en relación a lo que Dios reveló por revelación del Espíritu Santo a los pioneros, al linaje de White y, según el testimonio del linaje de White, a John C. Waggoner. De manera que los teólogos colocan su teología o su educación escolástica o su tradición o filosofía por sobre, o su intelectualidad, si tú lo quieres, por sobre la revelación del Espíritu Santo a estos limpios, emblanquecidos, purificados, que son los entendidos. Es una cosa de locos. Pero vamos a entender que era Waggoner quien tenía la razón, y no este teólogo, presidente de la conferencia general, que se llamaba G.I. Butler. Vamos entonces al texto bíblico en cuestión. Lo vamos a encontrar desde Gálatas capítulo 2, versículo 11, a Gálatas capítulo 3, en la totalidad de dicho capítulo. Vamos a comenzar entonces con Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Versículo 13. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La cuestión del libro de Gálatas es la influencia negativa que estaban llevando falsos cristianos que se introdujeron en este movimiento a principios de la era cristiana y que eran miembros del Sanedrín o eran judíos que todavía pensaban que iban a ser salvos por ser hijos de Abraham o por cumplir las leyes del santuario, las leyes ceremoniales, dentro de las cuales también se menciona ampliamente en el libro de Gálatas la acción de circuncidarse. Entonces, el contexto del libro de Gálatas, viniendo del capítulo 1, es la presentación de Pablo como predicador de un evangelio no enseñado por hombres, y que ese evangelio no busca agradar a los hombres. Estoy hablando desde los versículos 10 al versículo 17 más o menos, donde Pablo nos advierte que lo que él predicaba no era teología y que él no buscaba agradar a los hombres con lo que él predicaba. Y él desarrolla allí un contexto y nos dice que en su experiencia, cuando fue llamado por Cristo e invitado a predicar el evangelio de Cristo en él, no fue a consultarle ni al Sanedrín, o sea, a la corporación de entonces, a los teólogos, a los príncipes, a los dirigentes de la iglesia denominacional, pero tampoco le fue a preguntar a los apóstoles, o sea, a los dirigentes del sostén propio, sino que él recibió la orden de Dios mismo directamente. Y eso tiene que quedar claro hoy en día, porque hoy en día se está haciendo una corporación o se está organizando gente como sostén propio, pero que siguen lamentablemente el modelo corporativo. Y eso tiene gran culpa los dirigentes del sostén propio, que no se han sabido desprender ni cortar el cordón umbilical de lo que traen como doctrinas o teorías e incluso como formalismo de la corporación adventista. Están igual que los discípulos de Juan el Bautista, que eran parte del sostén propio y estudiaban con el profeta la verdad presente, pero que mantenían el formalismo y las tradiciones y las leyes ceremoniales de el Sanedrín. Bueno, por eso Jesucristo les dijo que no tenían que remendar paño viejo con paño nuevo y que no tenían que echar el vino viejo en los odres nuevos, el vino nuevo en odres viejos, porque si no el odre se iba a romper y se iba a despreciar o desperdiciar el vino nuevo. Así que el contexto es que la iglesia cristiana, sobre todo la iglesia en Gálatas, estaba siendo infiltrada por estos judaizantes,
que llevaban a la gente nuevamente a las sombras, a querer hacerlas participar de las leyes ceremoniales, como guardar las fiestas judías, y con ello los sábados lunares, y también querían llevar al pueblo a la circuncisión, a ensalzar la circuncisión por sobre la salvación por la fe. O sea, presento la circuncisión, presento los ritos ceremoniales del templo como una vía de salvación alternativa a la gracia que la Biblia me ofrece por Cristo. Y eso es legalismo, querer ser salvo por algo que yo hago. Salvación por obras, que es paganismo, catolicismo, judaísmo, fariseísmo. Entonces, esa es la situación que se vive, y eso es lo que Pablo denuncia, que él se sorprendía de que ya los Gálatas se hayan vuelto insensatos y hayan corrido a un falso evangelio compuesto por salvación por obras, un evangelio que mezclaba el nuevo pacto con el antiguo pacto. Entonces, si bien nosotros respetamos el antiguo pacto y guardamos el corazón del antiguo pacto, que es la ley, en el antiguo pacto se requería, ¿verdad?, para que el hombre fuere salvo, que éste cumpliera rigurosamente con la ley ceremonial. ¿Por qué motivo? Porque para entonces Jesús no había venido. Ahora, no era que la obra de realizar la obra ceremonial o el rito lo salvara a la persona, sino más bien lo que salvaba al judío, lo que salvaba a los israelitas en tiempos bíblicos, era su fe en Jesús, que estaba simbolizado en todos los símbolos rituales del santuario. Los panes de la proposición simbolizaban a Jesús. El maná simbolizaba a Jesús. La vara de Aarón simboliza a Jesús. La roca con el agua de la cual vertió, la roca de la cual vertió el agua, simbolizaba a Jesús. La nube de día y la llama de fuego de noche simbolizaba a Jesús, y Jesús estaba dentro de esa llama y de esa nube. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado desde la fundación del mundo, simboliza a Jesús. Todos los aspectos evangélicos y del santuario simbolizan a Jesús, porque Jesús es el corazón del evangelio. De mí hablaron Moisés y los profetas, porque de mí hablan las escrituras, dijo Jesús. Entonces la Biblia es Jesús y se trata de Jesús. De manera que cualquier persona que rechaza el evangelio o rechaza algún aspecto del evangelio está rechazando a Jesús. Y nosotros no rechazamos el antiguo pacto, no rechazamos la ley ceremonial, sino que la aceptamos, pero en su debido tiempo, entendiendo que ya no es para este tiempo, porque Jesús ya vino. Y la ley ceremonial era una sombra que Dios había dispuesto mientras Jesús no viniese, para que los israelitas, para que los judíos y los hombres antiguos, los patriarcas, pudiesen ser salvos, porque Jesús no iba a venir sino 4000 años después de la creación de Adán. De manera que Abraham, quien vivió 2000 años antes de Jesús, tenía que ser salvo, y la salvación estriba en Jesucristo. No hay salvación por obras. Así también Moisés o David. Cuando David pecó al matar a Urías el Eteo y al quitarle la esposa, él tuvo que presentar un cordero que simbolizaba a Jesucristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. De manera, ¿qué quiero decir con esto? Que la ley ceremonial y el rito de sacrificar un cordero, o el rito del holocausto, nace en Génesis, cuando el hombre quiebra o quebranta la ley cometiendo pecado. Debido a eso, Dios tuvo que establecer un ritual que comenzó con el sacrificio de 2 corderos en tiempos de Adán y Eva, para cubrir la vergüenza y la desnudez que tenían por haber pecado. Entonces Dios los cubrió, según Daniel capítulo 2, con las pieles del cordero, que simbolizaba la justicia de Cristo. Por lo tanto, Adán y Eva eran, son y serán siempre cristianos. Así que entendemos que la ley ceremonial es una respuesta y existe debido a que la ley moral de los 10 mandamientos
fue quebrada. Y eso es pecado según 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque vamos a llegar a la idea de que el ayo no es la ley ceremonial como creen los adventistas y como creía el presidente de la Conferencia General de aquel entonces. Eso es un pensamiento legalista y no es comprender el Evangelio. Es no comprender el santuario. Entonces, lo que es el ayo es la ley moral de los 10 mandamientos. Pero es importante que nosotros entendamos qué es ayo, qué significa esa palabra ayo, y no es nada negativo. Ya lo vamos a entender. Vamos a continuar entonces con el versículo 15 al versículo 21 de Gálatas capítulo 2. Dice allí Pablo, hablándole a Pedro, en el versículo 15 de Gálatas 2. Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, ni judío ni gentil. Los cristianos evangélicos y católicos piensan que los judíos son salvos por cumplir la ley, mientras que los cristianos son salvos por fe en Cristo Jesús. Y eso es un despropósito y es un desconocimiento de la Biblia y un desconocimiento del libro de Gálatas, o más bien una pasada por alto de los textos de Pablo, quizás adrede de parte de sus pastores y teólogos para ignorar la luz y la verdad y robustecer el dogma que ellos han inventado en desmedro del evangelio verdadero. Pero es interesante que Pablo nos dice que tanto judío como gentil, o sea, toda carne, no es salva por obras, sino por la justicia de Cristo. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Antes de continuar y comenzar con el capítulo 3, porque hemos finalizado el capítulo 2 de Gálatas, hemos comenzado desde el versículo 11, la mitad del capítulo, y hemos seguido hasta el versículo 21. Quiero analizar desde el versículo 15 al 21 rápidamente estos textos. En el versículo 15, Pablo le dice a Pedro, nosotros somos judíos naturales. Eso quiere decir, revisando la traducción, es tal cual como lo dice ahí en forma literal. Lo que está diciendo Pablo es que ellos son judíos de nacimiento, o israelitas, hijos de Abraham, por genética, y que eso los colocaba en un estatus distinto al resto del mundo. Es así y es verdad. Igual que los adventistas, estamos en un estatus distinto al resto de las iglesias y el resto del mundo. Estamos en una situación privilegiada, pero ese privilegio también para nosotros es un peso o es una responsabilidad que tenemos que llevar adelante y no evadirla, como la estamos haciendo hasta el día de hoy, como la trataron de hacer los judíos, que se ufanaban de ser parte del pueblo especial, pero no vivían en forma especial. Si nosotros somos especiales, tenemos que vivir en forma especial. Si nos creemos distintos, un pueblo distinto, un pueblo superior, debemos vivir distintamente y en forma superior al resto del mundo, porque si no sería una contradicción y una inconsecuencia. Nosotros somos judíos naturales, apartados del mundo, lo que él está diciendo, y no pecadores. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Ya, eso es importante que entendamos, que en realidad lo que vamos a estudiar con el Ellen G. de White nos va a dejar claro que en realidad la ley que es el ayo son las dos leyes, de manera que entre Gálatas 2 y Gálatas 3 en algunos momentos nos va a aparecer más bien,
que el ayo es la ley ceremonial, y en otras instancias nos va a aparecer que el ayo es la ley moral de los 10 mandamientos. Así que es válido pensar como ambas el ayo, pero no es válido y no es correcto decir que el ayo es solamente la ley ceremonial y no la ley moral de los 10 mandamientos. Eso es un error. Pero un error también sería decir que solamente es la ley moral. Ambas leyes, como va a decir la hermana White, son el ayo. Pero ella va a decir que mayormente el ayo es la ley moral, sin dejar que la ley ceremonial también sea el ayo. O sea, la ley moral y la ley ceremonial son el ayo. ¿Qué significa ayo? Tutor, maestro, que me lleva a Cristo. Un tutor tiene, como lo vamos a revisar pronto, vamos a estudiar la palabra, tiene la tarea de enseñar a una persona y llevarla hacia un punto, llevarla hacia una titulación. Por ejemplo, una persona que entra a la universidad a estudiar una profesión, el profesor que lo va a dirigir desde el primer año de universidad hasta el quinto año, va a ser su profesor tutor o ayo, que lo va a ayudar, lo va a dirigir. ¿Hasta dónde? Hasta la titulación, enseñándole. Porque el ayo es un maestro, pero que lleva, que cumple la función de tutor. Lleva, pero enseña. Dirige enseñando. A eso me quiero referir. Por lo tanto, el ayo, que viene a ser la ley moral de los 10 mandamientos, como la ley ceremonial, tienen la funcionalidad de enseñarnos el Evangelio. En el caso de la ley moral, la justicia de Dios, y en el caso de la ley ceremonial, el Evangelio en cuanto a la redención, a cómo Dios perdona al hombre y lo purifica. Ambas leyes, la moral y la ceremonial, llevan al hombre a Cristo, que es quien te va a perdonar del pecado. Ni la ley de los 10 mandamientos, ni la ley ceremonial, con todo su ritualismo y con toda con todo el derramamiento de sangre y con toda la muerte de los machos y los cabríos y de todos los corderos, no pueden quitar el pecado. La ley moral tiene como funcionalidad mostrarte el pecado, mientras que la ley ceremonial tiene la funcionalidad de purificarte de ese pecado llevándote en la fe a Cristo. Por lo tanto, en ambos casos, la ley viene a ser un ayo que nos lleva a Cristo, un tutor que nos lleva a Cristo. Así que Pablo está diciendo que ellos son judíos naturales de nacimiento y que no son pecadores. O sea, no quebrantan la ley. Dice, no somos pecadores. Dice, nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles. ¿Qué significa gentil? Fuera de pacto. ¿Cuál es el pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. El pacto de Dios con su pueblo es que el pueblo guarde su ley, que fue quebrantada por Satanás y por Adán. Entonces, ser mundano o ser gentil significa no estar dentro del pacto que Dios hizo con su pueblo y con Abraham, en que Dios le comisionó la predicación del Evangelio y la presentación de su ley quebrantada al resto del mundo. Porque el gran conflicto se centra en una ley quebrantada. Es por eso que tenemos un juicio, tenemos a un juez, a un abogado, un acusador y a un acusado, y testigos. Es porque hay una ley quebrantada. Entonces Cristo nos viene a salvar del pecado, y pecado es infracción de la ley. Así que cuando Cristo nos salva, su gracia, que es el Espíritu Santo, nos fortalece, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para poder volver a guardar la ley. De manera que ya no estoy bajo la ley, no soy quebrantador de la ley, no soy pecador, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo guardar la ley. De manera que ahora Cristo me salvó del pecado, cumpliéndose así el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo, que dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, de quebrantar la ley. No hay ninguna iglesia cristiana que se jacte de estar salva si quebranta la ley. Eso es mentira. Pero no somos salvos por guardar la ley, sino que somos salvos por Cristo en la cruz del Calvario, y que esa gracia que derrama sobre todos nosotros, su Espíritu Santo, nos fortalece para volver a guardar la ley y mantenernos bajo la gracia y no bajo la ley, bajo pecado.
Es por eso que los judíos no se sentían bajo la ley, sino bajo la gracia en realidad, porque no eran pecadores. Estamos hablando de los verdaderos judíos. Pero existían judíos que trataban de exacerbar la ley ceremonial, y de eso nosotros encontramos testimonio en Isaías capítulo 1, donde los fariseos siempre han intentado exacerbar las leyes ceremoniales o las ceremonias para encubrir el hecho de que no están guardando los 10 mandamientos. Vamos a leer bien rápido Isaías capítulo 1, versículos 10 al versículo 21. Vamos a hacerlo en forma rápida. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 21. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios, para pisotear mi santuario. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados, y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Por lo tanto, el sábado aquí mencionado no es el sábado séptimo de la semana, sino que son los sábados en que comenzaban las asambleas o comenzaban las fiestas judías. Era un feriado en el cual comenzaba esa fiesta o finalizaba esa fiesta y podía caer martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, domingo. Y si caía sábado y coincidía con el séptimo día, era doble sábado, era Shabbatón, doble Shabbatón. Entonces, es lo mismo que ocurre ahí en Colosenses capítulo 2:16. Nadie os juzgue por comida bebida, por unas nuevas o por sábados. Está hablando en un contexto de la ley ceremonial y de los sábados ceremoniales o los sábados lunares. Es por eso que ahora encontramos esta falsa doctrina y este viento de doctrina, este falso movimiento que quiere llevar a los adventistas a guardar las leyes ceremoniales, los sábados lunares y también las fiestas judías, lo que es un despropósito y es devolvernos al antiguo pacto y a las sombras, y es decir que Jesús aún no ha venido y no ha muerto. Es rechazar a Jesús como el Mesías. Así de simple, es satanismo puro. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extenderéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, eran pecadores, eran homicidas. Recuerden ustedes que la oración del impío es abominación para Jehová. Y él está diciendo que él no va a oír la oración de la iglesia porque tiene las manos manchadas con sangre. Son pecadores, son homicidas. Y eso terminó repercutiendo en la muerte de Cristo y en las constantes persecuciones y muertes de los profetas y después de los apóstoles. Entonces vemos que la iglesia de entonces, el adventismo de entonces, la iglesia organizada de entonces, la corporación de entonces, tenía las manos manchadas con sangre, con la sangre de los profetas, con la pronta sangre de Jesucristo y con la sangre de los primeros apóstoles que fueron mártires a manos de la turba homicida generada por los sacerdotes y fariseos. Pero ellos, para encubrir su perfidia, su apostasía y su pecado, exacerbaban las fiestas solemnes, exacerbaban las lunas nuevas, los sábados ceremoniales, los ritos, y se lavaban las manos hasta los codos, se colocaban las filacterías y hacían toda esa parafernalia para mostrarse justos a los hombres en forma externa. Pero Dios les decía, Cristo les decía: generación de víboras, sepulcros blanqueados, que os mostráis limpios, blancos, bonitos, bellos por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos secos y de toda ave inmunda y reptil. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener una conversión desde adentro, y no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
Cuando seamos convertidos espiritualmente, eso va a repercutir en forma exterior. Pero lamentablemente las personas hacen reformas exteriores y no interiores. Debemos reformar nuestro corazón. Debemos circuncidar el corazón del pecado, nuestra mente del pecado. Y así Jesucristo habitará en nosotros y Él habrá de hacer su obra por el poder del Espíritu Santo en nosotros, viviendo su vida en nosotros como estaba disfrutando Pablo en su experiencia de vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo viviendo en mí, manifestando su carácter en mí, haciendo su obra en mí, bendiciendo y salvando a las personas a través de mí. Debemos ser un canal en que Cristo se comunique con la humanidad caída para salvarla, redimirla y darle vida eterna. Pero primero tiene que salvarnos, redimirnos y darnos vida eterna a nosotros primero. Es por eso que debemos los predicadores ser los primeros predicados. Y debemos ser los primeros en recibir el mensaje. Si no, seremos juzgados por las palabras que diremos a otras personas si no las cumplimos nosotros. Nosotros somos judíos naturales, decía Pablo, y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿De qué es justificado? Del pecado. Ha cometido pecado, por lo tanto, la ley de los 10 mandamientos solo le muestra su pecado, pero no lo justifica. Por lo tanto, lo que lo justifica no es la obra de la ley, no es guardar el sábado ni matar un cordero en relación a la ley ceremonial. O sea, no es ni la ley moral, ni la ley ceremonial lo que me purifica del pecado o me justifica del pecado, sino mi fe en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para remisión de mis pecados. Y también mi fe en Jesucristo es la obra que Él está realizando en el lugar santo, o que realizó en el lugar santo y que ahora está realizando en el lugar santísimo desde 1844. Todo eso tiene que ver con la fe en Cristo, en que Él está realizando esa obra de expiación y redención por mí, por ti y por la iglesia y por el mundo. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Jesucristo, nuestra única esperanza, nuestra única salvación, en la cruz, en el lugar santo y en el lugar santísimo, donde pronto ya ha de salir para venir a buscar a su pueblo, a los escogidos de los muchos llamados. Así que nosotros somos judíos naturales, decía Pablo, y no pecadores de los gentiles. Nosotros guardamos la ley de los 10 mandamientos, pero eso no nos salva, sino que nos salva Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, si caminamos con Cristo, quebrantamos los 10 mandamientos, bueno, somos hallados pecadores, pero por eso Cristo es pecador, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí por el Espíritu Santo, por la gracia, mi vida pasada, mi pecado pasado, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, por el conocimiento de la ley. Tengo conocimiento del pecado y el pecado es muerte. O sea, cuando yo miro la ley, muero. ¿Por qué? Porque la ley declara la penalidad de muerte a aquel que quebranta la ley. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. O sea, muero en Cristo por causa del conocimiento del pecado a través de la ley, pero con Cristo en el bautismo soy resucitado y llamado a una nueva vida. Entonces ahora Dios, que me ha perdonado en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo, se relaciona nuevamente conmigo, contigo, y nos da nuevamente su presencia, su Espíritu Santo, su gracia, su poder que nos vuelve a robustecer y fortalecer para poder volver a guardar los mandamientos y salvarnos del pecado, que es infracción de la ley o de los 10 mandamientos. Pero fuimos salvos por la fe en Cristo, del pecado, en la cruz del Calvario, y ahora nos está redimiendo, nos está purificando, nos está limpiando en la obra que está realizando en el santuario desde 1844. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano.
Lo importante es lo que decía al principio, lo que él dijo ahí en el versículo 16, sabiendo que el hombre, cuando él dice el hombre está hablando de una forma genérica que abarca a judíos, a griegos, a romanos, a macedonios, a persas, a babilonios, a egipcios, a chilenos, a peruanos, a argentinos, a colombianos, etc. El hombre en su conjunto no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La salvación ha sido siempre solamente por la fe en Jesús, desde Adán hasta el último justificado de nuestro tiempo. Saltémonos ahora al capítulo 3 de Gálatas, desde el versículo 1 en adelante hasta el fin del capítulo. Oh Gálatas insensatos. Y aquí se presenta el problema, porque los Gálatas habían recibido este falso evangelio que los llevaba nuevamente a circuncidarse o también a guardar las ceremonias y las formas del ritual del santuario, que eran sombras de la venida de Jesús y su ministerio en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Quiero retomar el texto que les estaba leyendo de Isaías capítulo 1. Disculpen ustedes que se me fue, para poder hacer una conexión entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a volver a leer Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12 de Isaías 1. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré, porque la oración del pecador es abominación a Jehová. Llenas están de sangre vuestras manos. La Escritura dice que Jehová oye a los que le temen solamente y piensan en su nombre. Gálatas capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Dios escucha solo a los que le obedecen, a los pecadores que no se arrepienten y que vienen haciéndose a los desentendidos de su pecado, presentándose a Dios con justicia propia a través de las obras de la ley, del rito. Entonces Dios dice que esa oración es abominación. Lavaos, dice el versículo 16 de Isaías 1. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Dónde nos vamos a lavar y limpiar y quitad la iniquidad de nuestras obras? En la sangre de Cristo, en la sangre de Jesús. Ya lo vamos a ver cómo esto se lleva adelante a través de la experiencia de David en el capítulo 50 de Salmos. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Dónde se emblanquece? En la sangre de Cristo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, Jerusalén? Llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas. Y es por eso que el pueblo judío y Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70, a la finalización de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque eran homicidas. Y el colmo
llegó cuando mataron a Jesucristo y mataron a Esteban. Y ahí Jesucristo y el Padre dijeron: hasta aquí con los judíos. Y se puso fuego a la ciudad de Jerusalén y se destruyó el santuario para siempre, dando fin al sistema judaico y comenzando así la dispensación de los gentiles para convertirlos a Israel por Cristo, la promesa dada a Abraham. De manera que todos los gentiles que han creído en Jesús son hijos de Abraham y por lo tanto Israel, el Israel de Dios, el Israel espiritual. Por lo tanto, estamos invitados a guardar el pacto, porque el pacto lo hace con la casa de Israel y nosotros somos Israel. Ahora, en Salmos, en el capítulo 50, se nos explica cómo se lleva adelante lo que Dios exigía en Isaías capítulo 1. Y ahí vemos que la iglesia hace exacerbación del rito para esconder su perfidia. Es una apariencia de piedad. Entonces ellos aparentan gran rectitud hacia los mandamientos humanos, las tradiciones dentro de la iglesia, los ritos, los horarios, las formas, cómo me visto, qué es lo que como, todas esas cosas que son importantes, pero que no te llevan a la salvación, sino que la salvación que Cristo nos ofrece es salvarnos del pecado y devolvernos a guardar la ley. Pero las personas que dentro de la iglesia no abandonan el pecado ni guardan la ley, para esconder ese pecado y ese estatus pecaminoso que tienen o carnal que tienen dentro del pueblo, hacen exacerbación de los ritos, de las asambleas, de lo formal, del formalismo, del vestuario, de lo que comen, de lo que hacen, para poder esconder que no guardan los mandamientos realmente y presentar su justicia propia en las obras que ellos realizan en cuanto a la ceremonia, a los ritos y al formalismo. Entonces, acá en Salmo 51 se nos habla de la experiencia de David cuando pecó a recibir a Natán, el profeta, que lo denuncia a él mismo como el que había matado a Urías el Eteo y se había quedado con su esposa. Entonces, David dice lo siguiente, Salmo 51, versículo 1 al versículo 19. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué había hecho David? Había cometido adulterio y había cometido homicidio y había mentido. Por lo tanto, había quebrantado por lo menos 3 mandamientos de la ley moral de los 10 mandamientos. La ley que Dios le dio en 2 tablas escritas con su dedo a Moisés. Por lo tanto, vamos a ver que la purificación que le espera de esos pecados no estriba en los muchos sacrificios de corderos que él pueda realizar, o de cuántas veces se puede lavar las manos, o de las obras que él puede hacer en relación al santuario o a la ley ceremonial, sino que le va a pedir a Dios, por fe, por gracia, que sea Dios quien lo limpie, lo purifique y emblanquezca sus vestiduras. Fíjense, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo mismo que aparecía en el libro de Isaías, en que Dios, a través de Isaías, le solicitaba al pueblo que se limpiare. ¿En dónde? No en los ritos que ellos querían hacer exacerbación, no en los muchos holocaustos, ni en las muchas fiestas judías, ni en los sábados lunares, sino en la sangre de Cristo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuál fue la llave que lo llevó a la salvación? El reconocer su pecado. Proverbios dice que aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los reconoce y que se aparta de ellos alcanzará misericordia. Así que las personas, los orgullosos, los soberbios, no quieren reconocer su pecado, pues no tienen el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no los lleva al arrepentimiento. Entonces quieren hacer exacerbación de los ritos, de las cosas externas para encubrir su pecado y su hipocresía.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Dónde se va a lavar? En la sangre de Jesús. Pero que Él va a presentar un cordero, literal, pero esa sangre de ese cordero no lo va a limpiar a David, sino que Él está pidiéndole a Jehová, a Dios, a Cristo, que con su sangre bendita que derramaría en la cruz del Calvario un milenio después, lo limpiase, lo purificase y lo emblanqueciese, lo redimiera y lo justifique. No en las obras de la ceremonia, ni en las obras de la ley. Él no está presentando su justicia propia, Él está presentando la justicia de Cristo en su obra de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Pero que no había ocurrido todavía en tiempos de David. Por lo tanto, David tenía que cumplir ¿con qué? Con el ritual que demandaba la muerte expiatoria de un sustituto, que vendría a ser un cordero que simbolizaba al gran sustituto que es Cristo. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Me has hecho comprender sabiduría. La palabra dice que el temor a Jehová es la verdadera sabiduría. Entonces el Espíritu Santo ha venido a enseñarle, ha venido a advertirle, a convencer a David de pecado, verdad y juicio. Y eso se logró gracias a que un verdadero atalaya como el profeta Natán le reconvino su pecado y le mostró su pecado. Entonces él se arrepintió, recibió el Espíritu Santo y comprendió que la verdadera sabiduría es guardar los mandamientos de Dios. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, y seré más blanco que la nieve a través de la sangre. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Él le pide a Dios que borre los pecados de David. No David va a borrar sus propios pecados con sus propias obras. Aquí estamos viendo el principio de la justificación por la fe, y estamos viendo que tanto los judíos como David, como los gentiles del tiempo de ahora, somos salvos de nuestros pecados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. O sea, la gracia lo mantenga en la gracia y no bajo el pecado, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Sosténme sin pecado, fortaléceme. Eso es lo que está pidiendo él. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre, el Espíritu Santo, me sustente sin pecado. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, no quieres ley ceremonial, no quieres sábados lunares, no quieres obras de la ley, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, una vez que nos hayamos arrepentidos de nuestros pecados y busquemos la salvación y la remisión de nuestros pecados en Cristo y en su justicia, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Pero primero tenemos que reconocer que todo rito que nosotros hagamos, que todo mandamiento que obedezcamos, nos apunta a Jesucristo, y que es Jesús el que nos redime, nos salva y nos limpia, y no nuestra obra de obedecer el rito o el mandamiento.
No es la obra de la ley, ninguna de la ley, ni la moral, ni la ceremonial la que nos salva, sino es Jesús y nuestra fe en Él. Pero tampoco es nuestra fe, sino es que nosotros creemos en Jesús. Y ese poder que nos lleva a obedecer, esa fe que obedece, a través del Espíritu Santo, nos va transformando. Nada que nosotros hagamos, incluso tener fe en Cristo, nos puede salvar, sino que al tener fe en Cristo, Él se manifiesta en nosotros y Él es quien nos salva. No nuestra fe en Cristo, sino Cristo en nosotros. Vamos entonces a volver al Gálatas y nos vamos a ir ya para finalizar al capítulo 10 hasta el versículo 18. Perdón, capítulo 3 del versículo 10 hasta el final del capítulo, versículo 29. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Ahí está hablando del libro de la ley. Por lo tanto, ahí está hablando de la ley ceremonial. El libro de la ley que escribió Moisés. Recordemos que los 10 mandamientos estaban escritos por Dios en tablas de piedra, mientras que los ritos y la ley ceremonial, las lunas nuevas y los sábados ceremoniales, estaban dictados, estaban dictaminados, estaban prescritos en el libro de la ley, que fue puesto a un costado del arca de la alianza en el lugar santísimo. El arca de la alianza desapareció y no hay rastro de ella, pero sí apareció el libro de la ley en tiempos del rey Josías, si no me equivoco, Josías. Y él llevó una reforma en el pueblo israelita, o el pueblo judío, porque encontraron el libro de la ley de Moisés en medio de la ranura o de las ranuras que habían en el templo cuando se estaba reparando el templo por orden del rey. Entonces uno de los sacerdotes que estaba arreglando el templo encontró el libro y se lo hizo saber al rey. Así que entendemos que cuando habla del libro de la ley, está hablando del libro de las ceremonias que escribió Moisés por mandato de Dios. Así que volvamos a estudiar el texto. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, los judíos y David tenían que cumplir obligatoriamente con el rito de purificación, incluyendo los sacrificios de holocausto. Pero ¿qué decía? Que primero, antes de presentar el rito o el holocausto, tenían que reconocer por fe que solamente Dios, como Él lo estaba haciendo, podía limpiarlo y redimirlo de su pecado. Tenía que humillarse, quebrantar su corazón ante Dios por el pecado, y luego presentar la ofrenda, o presentar el holocausto, o presentar el rito que demandaba la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier cosa que nosotros hagamos, que el rito, que la ceremonia, que la institución o que la iglesia demande, tenemos que hacerlo todo en la sangre de Cristo. Tenemos que hacerlo todo pensando que todo aquello simboliza a Jesús, y es Jesús y no mi obediencia la que me da salvación y un espacio en el cielo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Hasta aquí todavía está hablando de la ley ceremonial, del libro de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí está hablando ahora de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la maldición de la ley de los 10 mandamientos? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, vemos que en Gálatas capítulo 3, entre los versículos 10 y el 12 que estamos leyendo, están las dos leyes como ayo. Tanto la ley ceremonial, el libro de la ley, como la ley moral que demanda la muerte del pecador, la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a leer de nuevo el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, la fe en Cristo. Y la ley no es de fe, sino que dice: el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Ahí está la ley ceremonial. Pero ahora empieza la ley moral, el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿No es cierto? La paga del pecado es la muerte.
Por lo tanto, la maldición de la ley es la muerte del hombre por pecar o por quebrantar la ley. Y como el hombre quebrantó la ley y Cristo todavía no había venido, tenía que cumplir con los ritos de la purificación de la ley ceremonial que estaban prescritas en el libro de la ley escrita por Moisés. Y tenían que cumplir puntualmente, y el que no cumplía no era salvo. Pero David nos explica en el Salmo 51 que acabamos de leer, es que si bien se tenía que cumplir con los ritos de los holocaustos, primero esa persona tenía que sufrir un arrepentimiento verdadero y entender qué significaba el pecado y lo que eso había costado, y que se iba a sentir necesitado de la salvación por la gracia de Cristo, y que iba a entender que solamente podía ser limpiado y purificado y emblanquecido por la sangre que Cristo iba a derramar en el futuro en la cruz del Calvario, y que se expresaba esa fe en el rito y en matar el animal en el holocausto. Así que primero, ¿qué pide el Señor? Que nos arrepintamos de corazón y nos humillemos por el pecado que hemos cometido, que ha hecho que Jesús muera en la cruz del Calvario. Que sintamos dolor, y luego que nos hayamos arrepentido y entendido que solamente Jesús y su sangre nos limpia, entonces tenemos que cumplir con el rito y cumplir con todo lo que nos exige la iglesia. Y no al revés. De eso se trata el libro de Gálatas, y de eso se trata Salmo 51 y toda la Biblia. Ese es el Evangelio. Entonces, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo 14, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuese confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. O sea, la ley no invalida la gracia. Puede existir la gracia con la ley, pero primero siempre es la gracia y luego es la ley. Es lo mismo que ocurrió en tiempos de Israel. Cuando Israel sale de Egipto, primero el Señor los salva por gracia, los saca de Egipto, los salva de la muerte a través de la sangre del cordero que fue pintado en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, y ningún hijo de israelita, ningún animal de israelita pereció en la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Pero luego el Señor los sacó de Egipto, los bautizó en el Mar Rojo, y luego que los sacó de Egipto, que los salvó del pecado, que los salvó de la muerte en la sangre del Cordero, que los bautizó en el Mar Rojo, 6 meses después, en el monte Sinaí, les da su ley y le establece el pacto. Por lo tanto, la salvación estriba en la gracia de Cristo, en la sangre del Cordero derramada en la cruz. Luego eres purificado en el bautismo, y luego del bautismo el Señor te da su ley y sus mandamientos. Si nosotros predicamos al revés y presentamos la ley, presentamos las demandas de la ley ceremonial, las demandas del ritual, las demandas de la alimentación sana, de la obra médica misionera o de la reforma pro salud a las personas que le estamos dando el estudio bíblico y que ni siquiera están bautizadas, esa persona te va a rechazar porque está en la carne. Tú le estás exigiendo algo que solamente el nacido de nuevo puede guardar, que son las formas, que son las normas, que son los mandamientos, que son las leyes, que son los ritos. La persona que está recién buscando a Cristo necesita a Cristo, necesita que tú le presentes el amor, la redención, el perdón y su sangre redentora. Luego sea bautizado y luego lo llevamos al monte Sinaí, 6 meses después. ¿Se fija? No quiere decir que tengamos que llevarlo 6 meses literal, después de haberlo bautizado, sino que es una forma de decir. O sea, que la forma en que Cristo evangelizó a su pueblo, sacándolo de Egipto, fue salvándolo en la cruz, salvándolo en la sangre de la muerte que iba a propinar el ángel de la muerte esa noche. Y la paga del pecado es la muerte, por lo tanto fueron redimidos, fueron perdonados de sus pecados, recordando que eran esclavos, que simboliza la esclavitud del pecado. Por lo tanto, los judíos también debieron haber muerto esa noche por el ángel exterminador. Pero no murieron porque pusieron su fe en el Cordero y pintaron con la sangre del Cordero las puertas de sus casas. Así que el ángel exterminador pasó de largo
y solamente pasó por las casas de los egipcios que no pusieron su fe en la sangre del Cordero. Por lo tanto, hoy vemos la justificación por la fe y la salvación por gracia en Cristo, en su sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo que se iba a derramar en el futuro. Y esa noche también se estableció, ¿qué cosa? El ritual de la Pascua, en que se sacrificó un cordero que simbolizaba a Jesús. Y con esa sangre se pintaron los dinteles. Por lo tanto, la gracia puede ir perfectamente con el mandamiento, con el rito. Pero primero es la gracia, es Cristo, su sangre. Y luego el Señor los sacó de Egipto y los bautizó, haciéndolos pasar por el Mar Rojo. Y luego al tiempo les dio sus leyes, sus mandamientos y sus preceptos, tanto la ley ceremonial como la ley moral en el Sinaí. Por lo tanto, la salvación es por gracia. Y luego que somos salvos, Él nos hace obedientes por medio de su Espíritu Santo. De manera que ya no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Ya no estamos bajo pecado, sino bajo obediencia, bajo santidad. Santificación, justificación impartida, justificación enseñada por el Espíritu Santo. Versículo 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo para por la fe. Ya leímos este pasaje. Bueno, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya la simiente es como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente el cual es Cristo. Versículos 17 del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3:17. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Versículo 19 al 29 para ir finalizando. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Qué es transgresión? ¿De qué? Del pecado. Entonces ahora el versículo 19 está hablando de la ley ceremonial. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Qué fue transgredido? La ley moral. O sea, los 10 mandamientos fueron transgredidos y eso es pecado, y por el pecado fue dada la ley ceremonial, debido a que Jesús aún no venía en tiempos de los patriarcas y en tiempos del Antiguo Testamento. Por eso el Señor, a todos esos quebrantadores de la ley, los tenía que salvar con la ley ceremonial que simbolizaba a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. De manera que cuando Cristo vino, ya no era necesario la ley ceremonial. Pero, ¿qué me mandaba a mí a celebrar la ley ceremonial? La ley moral. Porque la ley moral fue quebrantada o transgredida, y ella exigía la muerte del pecador. Pero, como el Señor, Padre, estipuló que iba a haber un sustituto a través de su Hijo, crea la ley ceremonial a causa de la ley moral transgredida o quebrantada, a causa del pecado. Si el hombre, Adán, no hubiese pecado, jamás Jesús hubiese tenido que venir a morir, y jamás se hubiese dado la ley ceremonial. Por lo tanto, lo importante que Dios desea es que tú y yo guardemos los mandamientos por la gracia del poder del Espíritu Santo, y así Cristo nos salve del pecado, y no tanto burullo, no tanta ceremonia, no tanto rito, no tanta formalidad, no tanto obras de la ley, obras de rito, tanto fariseísmo dentro de la iglesia. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que guardemos los mandamientos, y no tanto formalismo, no tanta ceremonia. Eso lo hacen las personas y lo exacerban para encubrir su pecado. Y eso la Biblia le llama apariencia de piedad. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Cristo es la simiente, como dijo Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Por lo tanto dice, ¿para qué entonces sirve la ley ceremonial? Fue añadida por causa de la transgresión de la ley moral, hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa a través de Abraham, y fue ordenado por ángeles en manos de un mediador. Versículo 20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, sino que nos envía, son un ayo, nos envía a la promesa que es Cristo.
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen en Él. Pero a través de la ley, a través del Evangelio, a través de los 10 mandamientos, a través de la ley ceremonial, esas dos leyes, esos dos sistemas, nos envían a Cristo, el cual nos limpia, nos salva y nos perdona, y nos da vida eterna, y nos salva de la muerte y del pecado. Por lo tanto, tanto la ley moral como la ley ceremonial vienen a ser el ayo que nos enseñan cómo ir a Cristo. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese Jesús, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe, Cristo y su muerte en la cruz, que había de ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo. O sea, la ley, tanto la ley moral como la ley ceremonial, son nuestro ayo, nos envían a Cristo. La ley moral, porque exige la muerte del pecador, y Dios establece a un sustituto como a morir en lugar del hombre. Y la ley ceremonial, que me dirige a Cristo en la fe a través del símbolo del holocausto del Cordero y de todos los ritos que se debían hacer dentro de la ley ceremonial. Por lo tanto, ambas leyes son el ayo que me envían a Cristo y me enseñan cómo ir a Cristo. La ley ceremonial me enseñaba cómo purificarme y tenía muchos aspectos del Evangelio que conocemos hoy, en cuanto a cómo purificarnos del pecado a través de la fe en Cristo. Por eso, cada símbolo ritual, los panes sin levadura, los candelabros, todo lo que estaba dentro del santuario simbolizaba a Jesús. Y eso, Cristo te purificaba, pero que estaba presente en esos símbolos. No era el símbolo, sino lo que simbolizaba lo que purifica, Cristo. Pero los fariseos piensan que el símbolo, que el rito, que la copa, que el lavarse las manos, que el candelabro los salva, que el pan los salva. No es así. El sábado los salva, no es así. Tanto el sábado como los panes de la preposición, como el maná, todo simboliza a Cristo. Y Cristo es quien nos salva. Dice, de manera que la ley fue nuestro ayo, versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya venido Jesús, ya no estamos bajo la ley ceremonial ni de los 10 mandamientos, sino que ahora estamos bajo la gracia, que nos ayuda a guardar los 10 mandamientos, pero tampoco ya no necesitamos la ley ceremonial porque Jesús ya murió y se cumplió el símbolo. Por lo tanto, el rito quedó obsoleto. ¿Pero qué quedó obsoleto? La ley ceremonial. Pero la ley moral sigue vigente, pues sigue demandando la muerte del pecador. Y es por eso que las personas siguen muriendo. Si la ley moral hubiese sido abolida juntamente con la ley ceremonial, entonces las personas no deberían seguir muriendo, porque la ley moral demanda la muerte del pecador, del transgresor. Y si las personas seguimos muriendo, quiere decir que las personas siguen pecando, siguen quebrantando la ley, y la ley sigue demandando la muerte del pecador. Por lo tanto, el pecador sigue necesitando a Cristo. La mayor obra de Satanás fue quitarle la ley de los 10 mandamientos a los católicos y a los evangélicos, de manera que esas personas no acuden a Cristo todos los días a pedir perdón por sus pecados, pues ya se creen salvas por ser bautizados en una iglesia católica o evangélica. Y al quitarle la ley de los 10 mandamientos, ya no ven sus pecados que cometen diariamente. Por lo tanto, esas personas están acumulando pecado. Y es por eso que no tienen el Espíritu Santo, sino el espiritismo. Y es por eso que no entienden el Evangelio y no lo viven. Y no quieren obedecer los mandamientos. Porque ¿quién puede obedecer los mandamientos según Pablo? La mente espiritual. Pero la mente carnal, la mente pecadora, no puede sujetarse a los mandamientos ni pueden guardarlos. Ni tampoco quieren. Porque tienen la mente de Satanás, la mente pecadora, la mente carnal. Y es por eso que literalizan toda la Biblia.
Y es por eso que también necesitan que los pastores les expliquen todas las cosas y no estudian la Biblia por sí mismos, a no ser que el pastor les enseñe. Y eso es porque carecen de Espíritu Santo, ya que no guardan los mandamientos. Y no se cumplen ellos Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y los dará el Consolador. Cuando venga el Consolador, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. ¿A quién le enseñará el Consolador todas las cosas? Al que guarda sus mandamientos y le ama. Entonces, mis hermanos, vamos al versículo 24 nuevamente. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Verso 25. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino bajo la gracia. Versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Así que no existe una iglesia judía y aparte una iglesia cristiana. No existe salvación para los judíos en la obra y no existe salvación para solamente los cristianos en la fe. Toda carne, como decía Pablo en Gálatas, que acabamos de leer, toda carne necesita ser salva por la justificación por la fe en Cristo Jesús. Toda carne, judío y gentil. Pero toda carne que tiene la fe de Abraham en Cristo, el judío y el gentil, es hijo de Abraham. Porque los hijos de Abraham, como dice Pablo en el libro de los Romanos, no lo es exteriormente, ni en la carne, ni la circuncisión es hecha por mano, sino que es del corazón. Por lo tanto, el verdadero hijo de Abraham es espiritual. Es aquel que ha nacido de nuevo y cree en Cristo como su único Salvador y como promesa hecha a Abraham, la simiente de Abraham, Jesucristo. Todo aquel que tiene la fe en Cristo es hijo de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. De manera que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y simiente de Abraham, Israel. Por ende, dentro del pacto, y no gentiles. Vamos a entender ahora a través del Ellen G. de White lo que yo les he venido diciendo a través del estudio, y vamos a utilizar el comentario bíblico adventista tomo 7a del Ellen G. de White referente a los pasajes que acabamos de leer, puntualmente Gálatas capítulo 3. Vamos a tomar entonces el comentario bíblico 7a de Ellen G. de White referente a Gálatas capítulo 3. Lo primero lo vamos a encontrar en la Review and Herald del 7/5 de 1901 que nos dice: la ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo Jesús, que le dice: tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo, si me aceptas como tu sustituto y tu fiador. Sé de nuevo leal, y yo te impartiré mi justicia. Review and Herald, 7/5 de 1909. Luego la señora White nos pregunta: ¿cuál ley es el ayo? Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondo, dice la mensajera: ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Todo aquel que quiere ser salvo por las obras ceremoniales, por los ritos, por la ceremonia de la iglesia o por pertenecer a una iglesia, tiene la fe de Caín, que quería ser salvo por sus propias obras. Y siempre esa persona que quiere ser salva por las obras va a perseguir al Abel que quiere ser salvo por obedecer a Dios y por la justificación por la fe verdadera. Justificación por la fe imputada y justificación por la fe impartida. El que es salvo por la obra de la ley, en realidad no quiere guardar los 10 mandamientos y no quiere apartarse del pecado, sino que quiere ser salvo por él mismo al cumplir con los ritos que exige la denominación de turno. Pregunta entonces la señora White: ¿cuál ley es el ayo?
Se me ha preguntado, dice la mensajera, acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondo, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, que debía ser derramada por el mundo. Toda esa ceremonia fue preparada por Dios y Cristo se convirtió en el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo. Todos los que servían en relación con el santuario estaban constantemente siendo educados en cuanto a la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Vuelvo a leer. Todos los que servían en relación con el santuario estaban constantemente siendo educados en cuanto a la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino del Señor, los 10 mandamientos. Las ofrendas ceremoniales debían ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo, la víctima sufriente que murió, que tomó sobre sí mismo el pecado del cual era culpable el hombre, el ser inocente hecho pecado por nosotros. En la contemplación de este gran lema de la salvación vemos la obra de Cristo, no solo el don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de ese sacrificio e intervención. Es un tema que debiera crear en nuestro corazón elevados sagrados conceptos de la ley de Dios, que mantiene sus derechos sobre cada ser humano. La violación de esa ley, en el acto pequeño de comer del fruto prohibido, atrajo sobre el hombre y sobre la tierra la consecuencia de la desobediencia a la santa ley de Dios. La naturaleza de la intervención debiera hacer que el hombre siempre tuviera temor de cometer la más pequeña desobediencia a los requerimientos de Dios. Dice luego la mensajera, debiera haber una clara comprensión de lo que constituye el pecado, infracción de la ley. ¿Cuál ley? De los 10 mandamientos. No es pecado infringir la ley ceremonial. Pecado es infringir la ley moral, los 10 mandamientos. Y como consecuencia de eso, el Señor otorgó al pueblo de Israel, antes que viniese Jesús, la ley ceremonial para purificarlo del pecado. Pero esa ley ceremonial tenía como objeto hacerlos mirar a Jesús, poniendo la fe en Él, y en Él iban a ser purificados, no en el cumplimiento mismo del rito. Debiera haber una clara comprensión de lo que constituye el pecado y siempre debiéramos evitar el menor intento de cruzar el límite que existe entre la obediencia y la desobediencia. Dios quiere que cada una de sus criaturas entienda la obra del infinito Hijo de Dios al dar su vida por la salvación del mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Cuando el pecador ve en Cristo la encarnación del amor que es infinito y desinteresado, así como lo es la voluntad divina, se despierta en su corazón una disposición agradecida para caminar por donde Cristo lo lleve. Mensajes Selectos 87 de 1900. Sigamos con Elena G. de White. Ella ahora nos dice que especialmente la ley moral es el ayo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque la ley ceremonial ya fue abolida hace 2000 años, pero la ley moral sigue vigente. Por lo tanto, la ley moral sigue siendo nuestro ayo que nos manda a Cristo una vez que nosotros pecamos, y la ley nos advierte en qué punto hemos pecado de la ley. Entonces, al mostrarnos la ley, el pecado, el Espíritu Santo nos convence de pecado, verdad y juicio, y nos lleva a Cristo para arrepentimiento, y el mismo Espíritu Santo, la gracia, nos dice qué palabras debemos proferir para pedir perdón. Y Cristo recibe nuestra oración, la perfuma con su incienso y la presenta ante el Padre. Eso es lo que ocurre. Entonces, la ley moral
es el verdadero ayo, pues la ley ceremonial fue abolida hace 2000 años y no tenemos que guardarla. Por lo tanto, la ley moral es ahora nuestro ayo que nos envía a Cristo, no así la ley ceremonial, porque ya no está vigente. Así que siempre ha sido la ley moral la que nos envía a Jesús. Simplemente que Jesús ya vino, por lo tanto ya no hay necesidad de una ley ceremonial. Pero mientras Jesús no hubiese venido, los cristianos de entonces, en el Antiguo Testamento, al ver su pecado en la ley moral, ésta los mandaba a Cristo, que lo encontraban ¿en dónde? En la ley ceremonial, pues todavía no se había escrito la Biblia, en donde encontramos a Cristo escrituralmente, ni tampoco había venido Cristo a morir en la cruz del Calvario. Así que a Cristo lo encontraban en los rituales del santuario. Entonces, la ley moral, al ser quebrantada, mandaba al judío o al israelita a guardar la ley ceremonial que simbolizaba a Cristo que iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, siempre la ley moral ha sido el ayo que nos envía a Cristo. En el Antiguo Testamento a Cristo a través de la ley ceremonial y hoy en día a Cristo a través de la muerte en la cruz del Calvario y la obra que está haciendo en el lugar santísimo y en el santuario en general. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Vuelvo a reiterar, la ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de la felicidad en la obediencia. Si se reside en Cristo, obra en nosotros la pureza del carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de rectitud, procura escudarlos contra los males que resultan de la transgresión de la ley. No debemos considerar a Dios como quien está esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador atrae el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones desatan una serie de circunstancias que acarrean el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y hace que le sea más fácil transgredir otra vez. Cuando los hombres eligen pecar, se separan de Dios, se desligan del cauce de bendición y el resultado seguro es ruina y muerte. La ley es una expresión del propósito de Dios cuando la recibimos en Cristo. Se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Mensajes Selectos 23A de 1896. Para ir finalizando, el último párrafo nos dice la mensajera en Carta 165 de 1901. Carta 165 de 1901. La relación de las dos leyes. No es tan esencial entender los detalles precisos en cuanto a la relación de las dos leyes. De importancia mucho mayor es que sepamos si estamos quebrantando la ley de Dios y si podemos considerarnos como obedientes o desobedientes ante los santos preceptos. No es tan importante que entendamos intelectualmente las cosas, sino más bien que las pongamos por obra, que guardemos los mandamientos, que se cumpla lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es todo del hombre, pues Dios traerá a toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a entender por último el concepto de ayo para finalizar. La palabra ayo viene del griego paidagogos, de donde viene la palabra pedagogía. El ayo es un pedagogo, igual que un maestro, igual que un profesor. Los profesores son llamados pedagogos. Estudiaban pedagogía. Así se llamaba la carrera antiguamente, pedagogía. Y la palabra pedagogo viene del griego peidagogos, que es la misma palabra que se utiliza aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 24, para referirse al ayo, que es la ley.
Vamos a ver lo que significa este concepto de ayo. Peidagogos, una forma de reduplicación. Un niño líder, es decir, un sirviente cuyo oficio era llevar a los niños a las escuelas. ¿Qué es lo que era un ayo? Un sirviente que estaba ocupado de llevar a los niños a la escuela. ¿Quién es nuestra escuela? Cristo. Por lo tanto, la ley es el sirviente de Cristo que nos envía a Cristo, que nos va a enseñar. Entonces, cuando en las iglesias les han quitado los 10 mandamientos, les han quitado el ayo que nos envía a Cristo. Por lo tanto, las iglesias evangélicas y católicas están a la deriva y no pueden ir a Cristo todos los días porque no tienen el ayo, el tutor, el ayudante, el siervo de Dios que los envía a la escuela, a Cristo. Vuelvo a reiterar, un niño líder, es decir, un sirviente cuyo oficio era llevar a los niños a las escuelas. Por implicación en sentido figurado, un tutor, un pedagogo, instructor, maestro de escuela. Eso es el ayo, esa es la ley, es un instructor que nos enseña cómo ir a Cristo y que nos denuncia el pecado que hay en nosotros. Y ese pecado no lo puede limpiar la ley, sino Cristo. De manera que la ley moral es el ayo que nos envía a Cristo. Pero en su momento, hace 2000 años atrás, hacia Adán, el ayo también fue la ley ceremonial. Así que el holocausto, los panes de la proposición, tenían como objeto enviarnos también a Cristo y enseñarnos pedagógicamente el Evangelio y la purificación. Una vez que Cristo vino, ya no hay necesidad de la ley ceremonial. Ya no hay necesidad de los sábados lunares ni de las fiestas judías. Porque Cristo cumplió con todo eso en la cruz del Calvario. Pero la ley moral sigue vigente. Porque la ley moral exige la muerte del pecador y las personas siguen muriendo, pues siguen pecando. Y eso demanda que la ley sigue vigente. Así que la ley moral de los 10 mandamientos continúa siendo nuestro ayo, que nos envía a Cristo una vez que nosotros pecamos, para que Cristo nos limpie, nos purifique y nos emblanquezca y nos redima de todo pecado. Espero que les haya servido este estudio para comprender más la ley y comprender qué es el ayo, para comprender más el Evangelio y nuestra historia como adventistas y como cristianos. Recuerden siempre, hermanos queridos, Maranata, que Cristo ya viene.